Buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Bueno, espero que han pasado un gran día escuchando el mensaje de esta mañana y esta tarde vamos a seguir con el estudio de Santiago. En esta tarde, la última vez que estábamos hablando de Santiago capítulo 5. Hemos visto de este versículo 7 hasta versículo número 8, la última vez que estamos hablando de este estudio. Y ahí hemos visto que Santiago está diciendo que debemos tener paciencia en nuestra vida cuando estamos pasando por pruebas en nuestra vida. Eso es algo que él ya ha hablado de eso en el primer capítulo. Entonces, eso quiere decir a nosotros que aquí en este mundo habrá dificultades. En este mundo habrá pruebas en nuestra vida. Él empezó con las pruebas en capítulo 1 y está terminando con las pruebas en capítulo número 5. Y él está hablando acerca de cristianos maduros. Un cristiano maduro tiene paciencia aún con las pruebas en su vida. Entonces vamos a seguir adelante con versículo número 9. Eso es donde hemos parado la última vez que estamos hablando aquí. Entonces vamos a orar y luego empezar nuestra lección. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tarde que nos ha dado. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Estoy pidiendo, Señor, que tú puedas estar conmigo. Dame las palabras que necesito para dar esta lección en una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida, quitar las cosas que no deben estar ahí, añadir las cosas que deben, Señor. Yo sé que cada uno de nosotros podemos usar más paciencia en nuestra vida por las pruebas que hay. Y Señor, ayúdanos a prestar mucha atención a lo que vamos a escuchar en esta tarde. Bendiga a cada persona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora la palabra de Dios nos dice en versículo número 9 de Santiago capítulo 5. Versículo número 9 dice: hermanos, no os quejáis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces Santiago, sabiendo que la persecución podría llevar las quejas, nosotros podemos, de verdad es muy fácil para nosotros aquejar mientras que estamos pasando por pruebas, mientras que hay otras personas que están haciendo cosas que a nosotros no nos gustan. Eso puede ser una prueba en nuestra vida y quejamos muchas veces. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos hacerlo. Él advirtió a los creyentes contra ese pecado. Y déjenme deciros que eso sí es un pecado. Es un pecado. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2, versículo número 14. Dice: hace todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es un mandamiento que dice que no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Hace todo sin murmuración y contiendas. Cuando dice para que no seáis condenados, que no debemos quejar para no estar condenado, lo que está diciendo, no está diciendo que tú puedes perder tu salvación. Ya hemos hablado de eso varias veces, que cuando una persona sinceramente de su corazón pone 100% de su fe en Jesucristo, está salvo y no puede perder la salvación. Pero lo que está diciendo es que para no perdieran sus recompensas completa. ¿Sabe qué? Mientras que estamos viviendo aquí en ese mundo, por la manera en que estamos viviendo nuestro mundo, Dios quiere recompensarnos. Dios quiere darnos
recompensas. Y entonces la palabra de Dios aquí está diciendo que no es que podemos perder nuestra salvación, pero podemos perder la recompensa. Podemos perder la recompensa. Y vamos a ver aquí en Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo número 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dios tiene recompensas para darnos por la manera que vivimos nuestra vida. Y Él no quiere que perdamos las recompensas que Él quiere regalar a nosotros. Dios es un Dios misericordioso y llena de gracia. Él quiere recompensarnos por la manera en que vivimos nuestra vida. Si vivimos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, honrando a Dios y glorificando a Él en nuestra vida con nuestras acciones y nuestras palabras, ¿sabe qué? Él tiene recompensas, galardones para darnos cuando llegamos allá a los cielos. Entonces, ahí cuando versículo 9 dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Lo que él está diciendo, ¿quién es el juez? Yo no soy el juez. Tú no eres el juez. La palabra de Dios nos dice claramente que Jesucristo es el juez. Tenemos que pararnos delante del trono de Cristo. Él es el juez. Y la palabra de Dios nos dice que he aquí el juez está delante de la puerta. Está diciendo que la venida de Cristo es pronto. Y déjame decirte que la venida de Cristo es más pronto hoy que era ayer. Yo no puedo decirte exactamente cuándo viene Cristo para nosotros, pero yo puedo decirte que será pronto. Será pronto. La venida de Cristo es inminente. Él ya está preparado para venir. Él está mirando y apuntando todas las cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Cada palabra que sale de nuestra boca, cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos. Él está mirando. Santiago está advirtiéndonos que vamos a estar juzgados por la manera en que vivimos nuestra vida. Y si estamos quejando unos contra el otro, estamos pecando. Y Dios puede ver eso. Y con eso podemos perder la recompensa que Dios quiere darnos. Entonces, lo que Santiago está diciendo es: ten paciencia. No debemos quejar unos contra el otro. Tener paciencia. Ahora vamos a ver versículo número 10. Versículo número 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago está diciendo que nosotros debemos usar los profetas como ejemplos para nosotros. Mira, ellos sufrieron aflicciones, ellos pasaron por pruebas, ellos tenían otras personas, aún judíos, hablando mal de ellos. Y ¿sabe qué? Ellos no quejaron. ¿Qué podemos ver con ellos como ejemplo? Podemos ver que ellos estaban en la voluntad de Dios. Los profetas, cuando estaban haciendo su trabajo, profetizando para Dios, ellos estaban en la voluntad de Dios, tratando de cumplir la voluntad de Dios en su vida mientras que estaban sufriendo. Tenemos que tomar en cuenta lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nunca debemos pensar que nuestra obediencia produce automáticamente tranquilidad y placer. Viviendo en ese mundo tan malo y está poniendo peor y peor todos los días, déjame deciros que vamos a sufrir aflicciones. Jesucristo fue obediente y lo llevó a la cruz. Otro ejemplo. Déjenme deciros de nuevo, hermanos, que esos profetas estaban haciendo la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque estaban, como nosotros ahora mismo, estamos viviendo en un mundo pecaminoso, en un mundo malo. Y necesitamos entender que aunque estamos haciendo la voluntad de Dios, eso no quiere decir que vamos a tener una vida tranquilo. De verdad es al opuesto. Jesucristo nos ha dado la promesa que mientras que estamos aquí en ese mundo, habrá aflicciones. Pero Él nos dijo que debemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Los profetas nos animan recordándonos que Dios se preocupa por nosotros cuando estamos pasando por pruebas y sufrimientos por su causa. Recuerda la historia de Elías. Elías le anunció al malvado rey Acab que habría una sequía ahí en el mundo por 3 años y medio. Y déjame decirte, esa sequía pasó. Y todo el mundo ahí estaba en esta sequía, incluso Elías. Elías tenía que sufrir también, pero durante este sufrimiento, durante esta sequía, Dios le cuidó. Dios estaba cuidándole mientras que esta sequía estaba pasando. Y hasta que él, dice la palabra de Dios, que Dios preocupó por él y suplió por sus necesidades y le dio la victoria sobre los sacerdotes de Baal. Otro ejemplo, Jeremías. Jeremías fue arrastrado y por traidor e incluso arrojado en un pozo seco para morir. La gente pensaron que ese hombre iba a morir ahí en ese pozo, pero Dios tuvo otros planes. Dios se preocupó por él. Dios le dio comida. Dios le cuidó. Dios le dio la vida. Dios le protegió. Y tenemos que entender que en nuestra vida también, hermanos, es igual. Aunque estamos pasando por pruebas, aunque hay dificultades en nuestra vida, sabe que Dios está ahí y Él estará ahí cuando pasamos por pruebas en el futuro. Él va a cuidarnos. Él va a protegernos. Él nunca ha dicho que va a protegernos de pruebas. Porque hay pruebas. Y vamos a seguir teniendo pruebas mientras que estamos aquí en este mundo. Ha sido dicho, un dicho que dice: la voluntad de Dios nunca le llevará a donde la gracia de Dios no puede retenerte. Eso es un buen dicho. Y eso es una verdad. Dice: la verdad de Dios nunca le llevará a donde la gracia de Dios no pueda retenerle. Eso es algo bueno para entender y aplicar en nuestra vida. Que pasa lo que pasa en nuestra vida, sabe que tenemos la gracia de Dios para ayudarnos.
Tenemos que recordar que nuestra paciencia en tiempo de sufrimiento será testimonio a nuestro alrededor. Hermanos, tengo que deciros que si tú sabes o no, hay personas a tu alrededor que están mirándote. Está mirando cómo está reaccionando a las pruebas en tu vida. ¿Está acercándose más a Dios o alejándose más a Él? ¿Está quejando o está obediente? Hay personas mirándonos mientras que estamos pasando por las pruebas. Hay que recordar eso, hermanos. Ahora vamos a seguir con versículo número 11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjense en lo que dice aquí. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. En inglés, la palabra de Dios nos dice a los que soportado o perseverado el sufrimiento. Pero no puedes perseverar a menos que haya una prueba en tu vida. No puede tener victorias sin batallas. No hay cima de la montaña sin los valles. Hermanos, hay que seguir adelante. Dice la palabra de Dios, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, a los que soportan, a los que está perseverando, siguiendo adelante a pesar de la prueba. Si quieres las bendiciones, debes estar preparado para llevar la carga y pelear la batalla. Si quieres ser bienaventurado, prepárase a cargar tu cruz y pelear la batalla. ¿Cuándo vienen las bendiciones? ¿Cuándo vienen las bendiciones? Lo que está diciendo aquí a los que sufren. ¿Cuándo vienen las bendiciones? En medio de las pruebas podemos experimentar las bendiciones de Dios. Recuerda los hijos de Israel, esos tres que estaban con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerda, ellos estaban viviendo su vida, estaban en esclavitud con Babilonia. Y estaban ahí y el rey hizo un altar, un ídolo, y dijeron a ellos y a todo el mundo ahí que ellos tenían que postrarse y adorar a ese ídolo. Y la persona que no lo hace iba a estar tirado en el horno de fuego. Y esos Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí y ellos decidieron a no contaminar su vida adorando a ese ídolo. Ellos eran seguidores de Dios y ellos decidieron, mira, nosotros no vamos a prostrarnos, nosotros no vamos a adorar a este ídolo. ¿Y qué hizo el rey? El rey les dieron una oportunidad más y ellos dijeron no. Pues el rey fue enojado y dijo a sus siervos que calentar el horno más caliente que nunca, 3 veces que normal. Y él tiró ellos en ese horno, pensando que ellos iban a morir de una vez, pero no. Él estaba mirando adentro de ese horno
mirando, y él dijo, mira, ¿cuántas personas tiré yo ahí en ese horno? Pues 3. ¿Por qué es que yo puedo ver 4 imágenes ahí? ¿Sabe qué? Déjame deciros que ahí en la mitad de la prueba de la vida de esos 3 hijos de Dios, hijos de Israel, esas personas estaban ahí recibiendo la bendición de Dios. El fuego no los tocó, el fuego no los quemaron, el fuego estaba ahí, pero ellos estaban bien. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo a Dios. Decidieron a seguir a Dios. Viene lo que viene, las consecuencias. Decidieron a seguir a Dios y Dios estaba ahí con ellos. Las bendiciones vienen cuando experimentamos o cuando estamos en medio de las pruebas. Santiago nos enseña que hay bendiciones después de que hemos resistido. Él usó la historia de Job como ejemplo. Aunque Job perdió todo en su vida, él perdió todo, él perdió sus hijos, él era un hombre rico, tenía muchos animales, muchas casas, mucho terreno, él perdió todo menos su vida y su esposa. Y aún su esposa estaba ahí diciéndole que mira, debe maldecir a Dios y morir. Cometer suicidio. ¿Qué tipo de esposa es eso? Pero ese hombre, Job, perdió todo. Resistió todo. Y Job dijo, en Job capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job está diciendo en su vida, no importa todas las cosas que ha perdido, aún él perdió su salud y él estaba diciendo que no importa todo eso, a mí lo que me importa es que Dios está conmigo y yo voy a quedar con Dios. No voy a maldecir nada a Dios. Déjame deciros que es cierto, él sí tuvo preguntas, él estaba dudando de vez en cuando su relación con Dios, pero él nunca maldició a Dios. Él dijo de nuevo, aunque él me matare, en él esperaré. Y déjame decirte, después que Santiago resistió todo, aún él tenía que resistir la tentación de todos tus amigos también. Ellos estaban acusándole, diciendo que mira, tú tienes los pecados grandes en tu vida, hay que arrepentirse. Ellos estaban diciendo a él mentiras y él no los creyó. Él sabía lo que había en su vida. Aunque él no sabía todo lo que Dios estaba haciendo, él sabía que Dios era por él. Y que él estaba en las manos de Dios. Y él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y sabe que cuando vino las bendiciones en la vida de Job, dice la palabra de Dios que él casi perdió todo, menos su vida. Al final de todo el sufrimiento, él recibió doble lo que ha perdido. Doble lo que ha perdido. Después de todo lo que pasó en la vida de Job, él esperó en Dios y Dios le dio doble en su vida. Pues Santiago está diciendo que las bendiciones vienen cuando no estamos ahí quejando. Las bendiciones vienen cuando estamos siguiendo adelante.
viene lo que viene, honrando a Dios en nuestra vida. Ahora vamos a ver versículo número 12. Versículo número 12. Dice la palabra de Dios: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Parece que este versículo está fuera de lugar, ¿verdad? Porque estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de tener paciencia en eso, pero eso no está fuera de su lugar. Eso no está fuera de su lugar. ¿Qué tiene que ver pronunciar un juramento con los problemas y el sufrimiento? Deben decirle, es fácil decir cosas que no queremos decir e incluso hacer negocios con Dios cuando está pasando por dificultades. Lo hacemos muchas veces. He escuchado personas diciendo cuando está pasando por unas cosas y aún incluso yo. Dios, si me ayuda con eso, pues yo hago eso. Y déjame decirte, en mi vida, la prueba más grande que he pasado en mi vida hasta este punto es cuando yo casi perdí mi esposa. Cuando yo estaba en ese momento, yo estaba corriendo fuera de la voluntad de Dios, estaba corriendo fuera de Dios, alejándome más y más de Él. Y Dios tenía que usar mi esposa para agarrar mi atención, para coger mi atención. Ella casi murió. Ella paró de respirar. Y yo estaba ahí en el hospital con ella. No había doctores, no había enfermeras, no había nadie ahí. Solamente ella, yo y la madre de mi esposa. Yo dije a la madre de mi esposa, mi suegra, sale y busca ayuda. Yo tenía que quedarme ahí y respirar por mi esposa hasta que llegó la doctora. Cuando la doctora llegó, me arrodillé y yo hice un juramento con Dios. Yo dije, Dios, por favor, no llevas a mi esposa, no quita mi esposa de mí. Si yo puedo quedar con mi esposa, yo te serviré. Yo voy a regresar a la iglesia. Dios, yo voy a hacer lo que tú quieres. Y desde aquel entonces hasta hoy en día estoy cumpliendo eso. Pero déjame decirte, yo no estoy sirviendo a Dios en ese momento porque hice este juramento a Él. Yo estoy sirviendo a Dios porque eso nace en mi corazón. Yo quiero servir a Dios. Yo no entendía, yo no sabía, no entendía lo que estaba perdiendo mientras que estaba corriendo fuera de la voluntad de Dios en mi vida. Lo que la palabra de Dios está diciendo, hermanos, es que no debemos hacer ese tipo de cosas. Que nuestra sí sea sí y nuestra no, no. ¿Sabe qué? Cuando un verdadero cristiano, cuando ellos dicen algo, van a hacerlo. Y la gente lo cree. Eso es lo que debe pasar. Santiago está recordándonos lo que dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo
no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el astrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de eso, de mal procede. Entonces Santiago está recordándonos lo que Jesucristo está diciendo, que debemos estar honestos, debemos ser personas de nuestra palabra. No tenemos que hacer juramentos. Debemos ser cristianos, pacientes, con integridad y carácter. Pues en capítulo 5 hasta este punto de Santiago está mostrándonos que un cristiano maduro es una persona con paciencia, con integridad y con carácter en los tiempos de pruebas y sufrimiento. Ahora, en versículo número 13, Santiago está cambiando el tema un poco. Él está mostrando que un cristiano maduro, cuando está afligido o pasando por pruebas, está orando a Dios. Y nuestro tiempo se acabó por hoy, pero vamos a regresar aquí a versículo 13 la próxima vez que estamos aquí. Entonces, déjame decirte, hermanos, ten paciencia cuando hay pruebas en nuestra vida. No debemos quejar. Debemos orar a Dios, pidiendo la sabiduría que necesitamos para aprender de las pruebas. Porque de nuevo Dios tiene algo bueno que Él puede darnos, aún con cada prueba que hay en nuestra vida. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, por Santiago, que está ayudándonos a recordar que la paciencia es algo bueno en nuestra vida, que debemos tenerlo y necesitamos más. Tú solamente estás preparándonos por la eternidad. Señor, ayúdanos a tener más paciencia en nuestra vida por las pruebas que tenemos. Señor, ayúdanos a confiar en ti, porque tú tienes el poder para darnos la victoria, para que nosotros podamos ser más que vencedores por cualquier cosa que entre en nuestra vida. Haga tu voluntad en nuestra vida. Cuídanos en esta noche. Ayúdanos a descansar bien. Y si nos dará mañana, Señor, ayúdanos a vivir de una manera que honra y glorifica a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios os bendiga grandemente, hermanos.